Amigos televidentes, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Ciudad Cultural. Como todas las semanas, su programa semanal de los sábados a la 1 de la tarde. La semana pasada hubo una programación especial en el canal y lamentablemente ustedes no pudieron estar con nosotros en el programa, por supuesto, por la celebración de nuestra Semana Santa, de nuestra Semana Mayor, que en este año se dio también con unas condiciones especiales debido, por supuesto, al coronavirus y al COVID. Pero ya estamos aquí otra vez para compartir con ustedes nuestra semana cultural y para hablar un poco sobre cultura, sobre literatura, sobre artes visuales, etcétera, etcétera. Miren, empezando, nosotros tenemos que dar algunas noticias un poco fuertes, un poco trágicas, lamentablemente, de una vez que empecemos. Una de ellas es que lamentablemente Marcio Veloz Magiolo ya hace 2 semanas, sucedió la semana anterior a la Semana Santa, que fue ingresado en un centro de salud aquejado de COVID-19. Uno de los escritores más importantes de este país, uno de los narradores más importantes de este país, lamentablemente cayó contagiado por el COVID-19 y aunque por lo menos la familia nos ha dicho que él se encuentra estable, su hija compartió un mensaje a través de las redes sociales diciendo que él estaba estable, porque incluso aparecieron unos mensajes diciendo que él había muerto, una cosa que fue desmentido luego, y que sabemos ya que don Marcio se encuentra estable y que don Marcio está más o menos bien y que lo que estamos esperando es solamente que salga de ese problema y que vuelva a su labor normal. Entonces le deseamos toda la salud posible a un escritor tan importante, y no solamente a un escritor, a un gestor tan importante como Marcio Veloz Magiolo. También tenemos que dar la lamentable noticia del fallecimiento de Tony de los Santos. Tony de los Santos fue un artista plástico, una persona muy conocida aquí en la ciudad de Santiago como artista, y también él era el hermano de Danilo de los Santos, una persona muy cercana, una persona que nosotros queríamos mucho, un gran intelectual, un historiador del arte, pero también un gran artista. Incluso Danilo decía que él quería que lo recordaran como artista, porque lo que él era, aparte de su labor como intelectual y como historiador del arte, sobre todo del arte dominicano, él era un artista. Y él quería que lo recordaran así. Lamentablemente, Tony de los Santos en los Estados Unidos se contagió de COVID-19 y lamentablemente falleció. Pasa al alma a Tony de los Santos, hermano de una persona que fue mi amigo, una persona muy cercana, y no solamente a mí, sino a todos los artistas de Santiago, como fue Danilo de los Santos. Entonces pasa al alma también a ese artista que fue Tony de los Santos, que falleció de COVID en los Estados Unidos. Él estaba aquí y viajó para los Estados Unidos y allá se contagió y allá lamentablemente falleció. Y también tenemos que dar la mala noticia también del fallecimiento de Sergio García, que también fue muy amigo nuestro, amigo de mi familia. Sergio fue un locutor, un comunicador, que también fue relacionista público de la gobernación y relacionista público del hospital José María Cabral Ibáez, del hospital Cabral Ibáez. Entonces nosotros queremos, transmitirle nuestras condolencias a toda su familia, porque Sergio, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Cultura, me dio un apoyo incondicional. Incluso yo tenía una sección todos los viernes, recuerdo yo, en su programa, hablando de arte, hablando de cultura, hablando de todo lo que nosotros hacíamos en la Dirección Regional de Cultura. Y eso surgió de él de manera espontánea y eso uno tiene que agradecérselo. Lamentablemente Sergio murió la semana pasada, y también para nosotros fue un golpe un poco duro
que una persona, incluso una persona, aunque él tenía ya un tiempo enfermo, pero una persona tan cordial, una persona tan cortés, falleció. Él no falleció de COVID-19, sino que ya él tenía ya unos años enfermo y lamentablemente, bueno, perdimos a un comunicador y a un locutor de tanta valía como lo fue Sergio García. Y por supuesto tenemos también que hablar un poco al principio del programa sobre el fallecimiento de Jack Veneno, esa persona también que llenó nuestra infancia, una especie de superhéroe dominicano que fue tan popular entre nosotros y que fue una persona que, por supuesto, yo no lo conocí personalmente, pero todo el que lo conoció dice que era una gran persona, una excelente persona, y que uno lo conocía a través de la televisión y que llenó una parte de nuestra infancia y de la infancia de todos los niños y los jóvenes y de todos los dominicanos en sentido general, y que fue la persona que popularizó la lucha libre, y la lucha libre empezó a ser popular con Jack Veneno y desapareció prácticamente con Jack Veneno. O sea que Jack Veneno en nuestro país fue sinónimo de lucha libre. Y ustedes saben que es un espectáculo. Realmente la lucha libre no es un deporte, es un espectáculo. Pero bueno, uno que admiró tanto, yo incluso cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo que yo iba muchísimo a las luchas. Antes de que se construyera el Palacio de los Deportes de aquí de Santiago, las luchas se hacían a veces aquí en Santiago, en el Estadio Cibao. Y yo llegué a ir un par de veces al Estadio Cibao siendo yo muy niño, porque yo vivía cerca del Estadio Cibao, y nosotros nos íbamos en grupo a ver las luchas de Jack Veneno. Entonces, lamentamos la muerte también de una persona que formó parte del imaginario popular, o sea que también formó parte de la cultura dominicana. Paz a los restos de esas tres personas, de Tony de los Santos, de Sergio García y de Jack Veneno. Y esperamos la pronta recuperación de Marcio Bolón Magiolo. En esta semana a nosotros nos invitaron a participar en un programa que se llama Café y Tostada. Y nosotros queremos compartir en el día de hoy una parte de esa entrevista que me hicieron, hablando sobre todo y por supuesto de cultura, hablando de arte, hablando de cultura, hablando de la cultura de Santiago, hablando de la cultura del país. Y entonces nosotros queremos compartir con ustedes algunos pedacitos de esa entrevista que me hicieron en Café y Tostada. Yo agradezco que hayan pensado en mí para invitarme a hablar de cultura y hablar sobre arte, y queremos compartir entonces con ustedes algunos fragmentos de esta entrevista en Café y Tostada. Bienvenidos a todos ustedes a su programa Ciudad Cultural. En la administración pasada, tú estuviste al frente de la Dirección Regional de Cultura, sí, en esta parte del país por un tiempo. Ahora que hay un nuevo gobierno y que hemos visto caras nuevas, ¿cuál es tu opinión de lo que está sucediendo en el actual momento en el arte y la cultura? Porque vimos que la primera metida de parte del presidente fue darle 100 millones a un grupo de gente ahí que no se lo merecían, sí, y excluyendo a gente que sí está en el arte y la cultura. No, mira, yo siempre he dicho, incluso cuando yo estaba ahí como director regional, y eso me trajo muchos problemas, de que el problema de la cultura de Santiago y del país y de la región norte, que era donde yo era director regional, es un problema económico. Nosotros hicimos, incluso después que salimos de la dirección regional, pero también lo hicimos antes de entrar en la dirección regional, un diagnóstico cultural del Cibao y de la ciudad de Santiago. Y lo que arrojó ese diagnóstico cultural es que el problema cultural y el problema artístico realmente no es un problema de la cultura, es un problema económico. Es que los artistas
O sea, cuando yo hablo de los artistas, no me estoy refiriendo solamente a los cantantes, a los merengueros, etcétera, etcétera, que es lo que la gente conoce como artistas, por lo menos los artistas populares, sino los escritores, los pintores, los músicos que no son músicos populares, por ejemplo, los que tocan música clásica, los músicos que tocan jazz, etcétera, etcétera. Lo que tienen es un problema económico, que lo que se necesita es realmente dinero, porque los artistas están ahí. Y la cultura se hace como todo lo que se hace en cualquier estamento del Estado, todo se hace con dinero. Y ese es el problema, es un problema puramente económico. Entonces, ¿cuál es el problema? Y cuál es el problema incluso de esta gestión, que tienen muchos amigos míos ahí, que son gente que yo aprecio mucho y que tienen capacidad. Es un problema económico. Aquí no hay una política cultural. Aquí el gobierno no tiene una política cultural. Y como no la tiene, primero no sabe qué hacer, y segundo, no hay dinero para hacer lo que hay que hacer. Y eso no va a cambiar. Porque Máximo, incluso el COVID ha hecho, el COVID-19, que haya menos dinero para los artistas. ¿Y cuál sería tu recomendación para el central gobierno, para que ellos pudieran buscar soluciones a este renglón tan importante de la sociedad que es la cultura? Toda vez que estamos bombardeados, como decía mi amigo y compañero Gaspar, la extraculturación, la mezcla de culturas extrañas, con músicas extrañas, nos está permeando, acabando con la juventud. ¿Cuál sería tu recomendación para el principal gobierno en el área de la cultura? No, lo principal es que ya no se hizo, porque ya el gobierno tiene ya casi 8 meses y ya no se hizo, pero es llegar con un plan, tener un plan cultural de qué es lo que se va a hacer. Aunque hay que decir, y eso uno tiene que reconocérselo a este gobierno, porque es que la gestión pasada fue tan mala, la gestión del último Ministerio de Cultura fue tan mala, que lo que ha hecho este ministerio es resolver muchísimos problemas que había dejado el ministerio pasado. Por ejemplo, hay que reconocerle que la ministra de Cultura actual abrió una sala que quedaba en Santo Domingo, bueno, que queda en Santo Domingo, que se llama la Sala Ramón Oviedo, que es una sala de exposiciones que quedaba en el Ministerio de Cultura, que queda en el Ministerio de Cultura. Esa sala la cerró, nadie sabe por qué. Se cerró cuando la gestión de José Antonio Rodríguez. Bueno, por lo menos se pausó y después se cerró en las otras gestiones y se quedó cerrada. La ministra de Cultura actual abrió esa sala y eso es una cosa importante. Por ejemplo, el presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso del 27 de febrero dijo que iba a remozar el centro histórico de Santiago. Y que para que eso sea un centro, no solamente un centro histórico, sino para que se hagan actividades culturales, para que eso sea también una atracción turística y cultural de la ciudad. Y en ese remozamiento está el Centro de la Cultura de Santiago, que está destruido. Y está Casa de Arte, que aunque no es una institución del Estado, o sea, del gobierno, es una ONG que es muy conocida aquí en la ciudad de Santiago. Y también en ese proyecto está, y ya salió por el periódico llamando a esos proyectos, a hacer esos proyectos, o sea que se va a hacer realmente, o sea, no es solamente algo que se dijo en el discurso, sino que ya el gobierno se está moviendo para eso, para reconstruir el Centro de la Cultura, que está absolutamente destruido. Eso está destruido ahí, incluso eso está cerrado. Eso no, ellos desbarataron el departamento académico del Centro de la Cultura, o sea que eso ahí no funciona, eso está ahí cerrado. Y Casa de Arte, que es una institución de la que yo soy miembro, de la que es presidenta una gran amiga que trabajó conmigo precisamente en el Centro de la Cultura de Santiago, que es Rosydele García. Y ellos van a remozar Casa de Arte. Y van el pedacito peatonal que hay en el centro histórico de Santiago, que es en la calle Benito Monción, que ahora hay un pedacito solamente, que es lo que queda frente a Casa de Arte. Eso lo van a ampliar. Y ese pedacito peatonal lo van a poner desde la calle Restauración hasta la calle del Sol, peatonal. Entonces, eso también lo saludamos, porque eso es un sitio muy bonito ahí, muy artístico,
que vienen muchos turistas nacionales, turistas internacionales, y eso embellecería la ciudad de Santiago, el centro histórico, pero también atraería turistas, porque la única manera de atraer turistas que tiene Santiago es el turismo cultural. Y eso no se ha entendido, eso es una cosa que yo no entiendo eso, porque eso no se entiende, eso no se ha entendido, que la única manera de atraer turistas que tiene Santiago, que no tiene playa, que no tiene ríos, y que no tiene nada de eso, es el turismo cultural. Uno tiene que decirlo, uno no se puede quedar callado. Por ejemplo, el hecho de que eso que tú dices, que se estén cobrando dinero por una foto, por una fotografía. Una cantidad de dinero si usted va a tirar la fotografía afuera, si usted la va a tirar adentro. Al final se echaron para atrás. Lo que pasó fue que, como yo dije también anteriormente, antes incluso de que ganara este gobierno, el Gran Teatro del Cibao está destruido, eso está destruido ahí. Parece que ellos se desesperaron porque no había dinero. Porque también hay que decir, y tal vez la gente no lo sepa, el Gran Teatro del Cibao no tiene subsidio, ni tampoco el Monumento a los Héroes de la Restauración. Eso no tiene subsidio, o sea, ahí no le llega dinero de nada. El Estado no entrega nada. El Estado no entrega dinero. Por ningún concepto. No, por ningún concepto. El único dinero que ellos tienen es alquilando las salas. O sea, se alquilan la sala grande, la sala pequeña, pero ahora con el COVID, con eso cerrado ahí, ellos no están haciendo ni un centavo. O sea, que solamente reciben el sueldito que les manda el Estado. Sí, solamente. Eso no tiene y sucede lo mismo con el Monumento a los Héroes de la Restauración. Que el Monumento a los Héroes, que es el símbolo de Santiago y el monumento más importante que tiene la ciudad, y uno de los más importantes, para mí es el monumento más importante de la República entera. Que debería ser no solamente el símbolo de Santiago, sino el símbolo del país. Que el símbolo no solamente de Santiago sino del país debería ser el monumento. Bueno, pues el monumento no tiene subsidio, eso ahí no llega dinero. La única manera que tenía el monumento de conseguir dinero, de que le llegaran recursos, era el parqueo del monumento. Y el síndico de Santiago, el alcalde Abel Martínez, cuando llegó se lo quitó, le quitó entonces esa es una institución que no tiene dinero, el Estado no le manda dinero. Entonces ese dinero que se recaudaba en las actividades, en las rentas del parqueo del Gran Teatro del Cibao, los jardines, que lo destruyeron totalmente, en la gestión de nuestra amiga, va a los bolsillos de quién, del director de esa institución. Sí, no, entonces, eso va a una cuenta IVA, porque ya eso... Desde que llegó Abel Martínez ya no, pero eso iba a una cuenta del Ministerio de Cultura y el monumento entonces podía utilizarlo para el jardín, para hacer reparaciones, para hacer actividades. No, eso es ilegal y eso no se puede hacer. No se puede hacer su revelito. No, tal vez alguien lo hacía, pero no debería ser, o sea, eso no se puede hacer. Además de que eso era muy poco dinero, no es tampoco que entraba una cantidad de dinero muy grande ahí. Pero, por lo menos con esos chelitos, se podía arreglar el monumento, arreglar el jardín. El Bellas Artes tiene un pequeño subsidio, pero Bellas Artes también vive. Bueno, las clases son gratuitas en Bellas Artes y ese sí tiene un pequeño subsidio, pero también es un subsidio muy pequeño. Son cheles lo que les mandan a Bellas Artes. Además de que Bellas Artes es una institución que ya hay que hacerle una reingeniería a esa institución. Esa institución está obsoleta. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor.
El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos sean todos a mi sección hablando de artes visuales con Jairo Ferreira y a su programa Ciudad Cultural, que es el programa de arte y cultura de todo el país. Para mí es un placer compartir con ustedes otro sábado más desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA. Los temas que quiero tratar hoy es un tema bastante importante, ya que estamos organizando la exposición más importante quizás de todo el año. Se trata de la exposición de El regreso del Dios de la Isla. El regreso del Dios de la Isla es una exposición de tipo antropológico que reúne a una gran cantidad de artistas de gran renombre, como son el gran Juan Gutiérrez, Wally Vidal, Jesús de la Cruz, Luis Eduardo Peralta, el ceramista, la escritora Sara Pérez, Joan Vidal, Macho Joel Fermín, Josué Gómez, y un servidor, Jairo Ferreira, entre otros, un colectivo de artistas femeninas que va a participar con nosotros, el gran diseñador y tatuador Carlos Junior Ramos, el diseñador Jordan de la Cruz, y Samar, entre otros artistas. Esta exposición contiene una importancia única, porque esa exposición nos lleva de nuevo a nuestras raíces autóctonas. Es el despertar de la cultura autóctona de la isla. El regreso del Dios de la isla posee la característica única, que es crear una conciencia para que las autoridades dominicanas y el Ministerio de Cultura principalmente retome el concepto de nuestras herencias taínas, la herencia cultural autóctona de la isla. Fue la primera cultura que vivió sobre esta tierra que pisamos, y una cultura riquísima y que dejó grandes vestigios de su inteligencia, de su capacidad cultural, de su capacidad artesanal, de su capacidad folclórica, mitos y leyendas, que es el tema que vamos a tratar, de esa sociedad taína, con personajes tan impresionantes como el Gran Yaya o Atabey, la madre de la tierra. Nosotros, los artistas que hemos convocado a esta reunión, el artista Juan Gutiérrez y un servidor, Jairo Ferreira, lo hacemos con la intención de darle a las futuras generaciones y a las futuras generaciones de artistas herramientas visuales y toda una gran cantidad de códigos visuales que posee nuestra cultura taína. El llamado directamente a la ministra de Cultura, doña Carmen Heredia, y a las personas encargadas de cultura aquí en la región norte y en todo el país, a que retomen de nuevo ese gran valor que tiene, históricamente hablando, nuestra herencia taína, nuestra cultura autóctona,
y que recordemos que muchas de esos vestigios, de esas piezas, muchas están en el extranjero, otras en colecciones privadas, porque el gobierno no ha tenido la capacidad de crear un museo correcto, el Museo de Antropología e Historia Taína, que es es vital y fundamental que alguien en el Estado Dominicano o el mismo Estado Dominicano se tome le tome la importancia que debe tener este tipo de cultura, este tipo de arte que desapareció. ¿Por qué desapareció la cultura taína? Para que hablemos claro, porque esta es la parte donde hablamos de artes visuales. Recordemos que todo lo que queda visualmente registrado en la historia trasciende. ¿Por qué desaparece la cultura taína? Porque el imperio que nos tocó vivir, que nos tocó, se supone, descubrirnos, que no fue más que una invasión y un robo vulgar, el imperio español en esa época se encargó de desaparecer totalmente nuestra herencia, desaparecer esos vestigios, nuestras deidades, nuestra cultura más pura, las piezas de oro que eran las que más iban a perdurar en la historia, con el único propósito de destruir la historia de la masacre y de la barbaridad, del genocidio que ellos tuvieron sobre los habitantes de esta isla. Y del cual nosotros somos herederos, porque somos dominicanos y somos parte de esa gran cultura. Invitados todos a que este 16 de abril vayan a Casa de Arte en horarios de las 6 de la tarde para que disfruten del regreso del Dios de la isla, para que disfruten y aprendan de nuestra cultura taína, para que vean la parte de mitos y leyendas de la cultura taína en el regreso del Dios de la isla. Este es el programa Ciudad Cultural. Esta es mi sección, hablando de artes visuales con Jairo Ferreira. Y desde este espacio les digo que pasen buenas tardes. Recuerden que esta es una ciudad cultural y ustedes forman parte de ella. Antes de irme, quiero recordarles que hay una gran cantidad de actividades de tipo visual que se realizan en la ciudad. La obra de Raúl Morilla sigue en pie, está montada todavía en el Hotel Mercedes y fue una parte del concurso de Eduardo León Jiménez. Raúl, mis disculpas. Lo que sucedió se nos fue de la mano porque es parte del programa, es parte de la parte técnica del programa y te pido disculpas directamente y de aquí desde el programa porque no fue responsabilidad nuestra. La obra de Raúl Morilla es una obra gigantesca de tipo instalación que él ha presentado en el Hotel Mercedes y que ha hecho una gran labor porque recordar y andar en la agonía de la memoria de un hotel y de una ciudad que vivió grandes momentos es parte de esa grandeza que hace al artista Raúl Morilla. La voy a dejar con algunas imágenes de Raúl y de su pieza y con lo del retorno del Dios de la isla, porque es la exposición de tipo antropológico más importante de la historia moderna de la República Dominicana. Señores, un placer compartir con ustedes, espero que sigan viendo el programa Ciudad Cultural y que disfruten de la cultura y del arte. Recuerden que todos tenemos derecho a disfrutar de la cultura. Gracias. Repleto de fruto, quiero beber vino del más barato, repartiendo besos y regalando abrazos. Baje del conuco con el macuto.
Nada reemplaza la belleza de la naturaleza, nada reemplaza un nuevo día despertar. El sol en mi frente me dice que trabaje para obtener un bonito bienestar. Agua del río moja mis sentimientos para que florezca la pasión que llevo dentro. Valle del Conuco, con el macuto repleto de fruto. Quiero beber vino del más barato, repartiendo besos y regalando abrazos. Valle del Conuco, con el macuto repleto de fruto. Quiero beber vino del más barato, repartiendo besos y regalando abrazos. La noche cae, chepaca compay, que los tambores empiezan a sonar. El vecino trajo el vino y el guarapo, leña para la fogata que yo tuve a empezar. Ven a ver lo que yo traje, es el Conuco Mangú. Ven a ver lo que yo traje. Vimos en Casa de Arte una exposición de un joven que estuvo aquí en el programa, que vimos que te hizo a ti una especie de retrato a lapicero, sí. Precioso. Sí, ese es el amigo Pedro Cofresí. Él hizo una exposición que se llama Luminarias, que es una exposición de personas que él piensa que tienen algún valor como artistas o como gestores. Entonces él hizo, o personas que no tienen que ver con el arte también. Entonces él le hizo un dibujo a cada una. Él me llamó y me dijo que me iba a hacer uno, que yo estaba ahí. Lo que él hizo fue que bajó de Facebook una imagen y entonces me hizo un dibujo. Hizo un dibujo mío ahí en Casa de Arte. Nosotros invitamos a las personas que vayan a Casa de Arte si quieren ver la cantidad de personas que hay ahí. ¿Está abierto Casa de Arte? Sí, está abierto. Está abierto. O sea, bueno, me parece que hasta las 7 de la noche, hasta las 6 de la noche está abierto Casa de Arte. O sea, que pueden ir ahí con su distanciamiento, con su mascarilla y ver ahí la exposición de Pedro Cofresí, que es un amigo. Bueno, él es uno de los profesores, dicho sea de paso, que nosotros tenemos en Santa Lucía, que dan clases en Santa Lucía, a los niños allá de Cienfuegos. Entonces, él es el profesor de dibujo y de pintura. Y él decidió hacer eso y bueno, nosotros se lo agradecemos que haya pensado en uno para hacer un dibujo. Quedó muy bien. Me puso jovencito y con los ojos negros, enteros negros. ¿Qué tú entiendes? Esa es su idea. Que debe de hacerse para que en la República Dominicana se diga hay un resplandecer de lo que tiene que ver con el arte, la cultura, en sentido general, porque wow, es difícil ver este tipo de juventud sumida en la más fea expresión de la delincuencia. Óyeme, estamos dando vergüenza como país. Las autoridades pasadas, y si las presentes no se ponen las pilas, son responsables de eso. Porque no han incentivado la cultura y el arte. Ahí vimos. No han invertido nada en el arte. Pero mira, le dejan el trabajo de educar a esos medios de comunicación que vienen bombardeando a los jóvenes con basura. Entonces, ¿qué hay que hacer, Máximo? Hay que tener un plan. Es que eso es normal. O sea, la gente se encuentra eso raro, porque antes no era así, pero es que no hay un plan. O sea, eso es lo normal. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estudié, y estoy seguro cuando tú estudiaste en la escuela, cuando yo estudié en la escuela, a mí me dieron literatura en la escuela. Y a mí también, claro. A mí me dieron filosofía. Igual, a mí me dieron moral y cívica, expresión oral me daban. Entonces hay una cantidad, además de que los profesores en esa época, yo recuerdo a todos mis profesores. Y había, o sea, todo el mundo no podía ser profesor. Eran personas
con una rigurosidad moral. Bueno, eso ya no existe ya, entonces eso es una cosa normal. ¿Cómo tú quieres que los muchachos, por ejemplo, se habla que los muchachos no leen? Pero si tú quitaste literatura de la escuela, entonces ¿cómo tú esperas que los muchachos sean? ¿Qué es lo que van a leer? Y si tú quitaste filosofía, ¿cómo los muchachos van a pensar? Porque la filosofía es para eso. A mí me dieron música también, me dio música Alfredo Morales, un hermano de La Salle, uno de los mejores músicos del país, que él era cubano y vivió aquí muchísimo tiempo. Entonces, a mí me dio música en la escuela. Pues yo no de su edad. Entonces tú no puedes esperar que un muchacho lea, que le gusta leer, que le gusten los libros, si en las escuelas no hay bibliotecas. Porque aquí el gobierno pasado hizo una cantidad de escuelas. Escuela por aquí, escuela por allá, escuela... Bueno, en esas escuelas no tienen bibliotecas. Entonces, ¿cómo tú esperas que un muchacho lea? No biblioteca solamente, porque ya eso de biblioteca, sino una mediateca. O sea, un sitio que tenga libros y que tenga computadoras, que tú puedas ahí entrar a internet y revisar. Nada de eso. Esas escuelas son, como yo he repetido muchísimas veces, esas escuelas son idénticas a las escuelas de mediados del siglo XX. O sea, nosotros no hemos evolucionado nada, que es una escuela con su pared y su cosa, una cancha de cemento de basquetbol y ya. No, y yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, se tuvo la oportunidad, se hicieron una cantidad de escuelas, entonces se tuvo la oportunidad de que que cada escuela tuviera un laboratorio exacto, un laboratorio de biología y de química. A mí me dieron, claro. Para que los muchachos se acercaran a la ciencia, ahí a la con microscopio, con cosas. Se tuvo la oportunidad de tener ¿cómo es que se llama? Un gimnasio bajo techo. Que los muchachos pudieran ahí practicar su deporte que no sea, porque lo único que hay es una cancha de basquetbol, que a veces se usa también como cancha de voleibol. Pero se tuvo la oportunidad de hacer en esa escuela un gimnasio bajo techo, que eso serviría para los muchachos que tengan intereses deportivos, para las Olimpiadas, para los Juegos Centroamericanos, etcétera, etcétera. Nada de eso se hizo una escuela igualita a las demás escuelas que se habían hecho antes. Mira, Complejo La Barranquita, eso está en total abandono, pero eso ha sido siempre. Sí. Donde particulares se han hecho de los terrenos que están colindando con ese gran complejo que se hizo para los Juegos Santiago 86. Pero eso está abandonado ahí. Entonces, no hay una política de seguimiento a las edificaciones que hay aquí. Es un desastre. Este país yo creo que hay que cerrarlo. Y yo te voy a decir una cosa. O sea, si tú te vas a ganar los chelitos, porque uno sabe que hacen esas escuelas para ganarse unos chelitos. Si tú te vas a ganar los chelitos, bueno, pues gánatelo haciendo una biblioteca, haciendo una mediateca, haciendo un gimnasio bajo techo, un laboratorio de ciencias. Gánatelo haciendo la cosa bien. No te lo ganes haciendo las cosas mal. Mira, yo di clase en Tamboril, hace un tiempo, en Tamboril, en un proyecto que había de clases de arte, en una escuela que hay en Tamboril, de las nuevas que hizo el Estado, el gobierno, durante la gestión pasada. Y en esa escuela, por ejemplo, que era una escuela nueva, había una cocina industrial para cocinar ahí en esa escuela, y había unos equipos industriales carísimos. Pero ¿para qué tú haces una cocina industrial en esa escuela? Porque ahí no se va a cocinar. Porque la comida se compra. Entonces ahí no va a cocinar nadie. Entonces esos equipos industriales carísimos, que seguro costaron millones de pesos, que uno lo veía ahí, estaban todos abandonados, oxidados, porque nadie usaba eso. Pero ¿de dónde salió ese dinero? Ese dinero salió de los bolsillos de nosotros. Entonces, en vez de hacer esa cocina, vamos a hacer una mediateca, vamos a hacer un laboratorio de ciencias, que tal vez sale hasta más barato que esa cocina industrial con equipos industriales destruidos, oxidados. Y el país ha quedado muy mal parado en los rankings internacionales de educación. Claro. Cuando hacen una medición internacional y van estudiantes nuestros, pasamos vergüenza. Pero es que eso no va a cambiar. Poca calidad de la educación. Eso no va a cambiar. En el caso de Cuba, tú que has ido a Cuba, ¿cuál es la diferencia de ahora Cuba y República Dominicana? Bueno, Cuba realmente se ha deteriorado mucho,
porque Cuba ya no es el país que uno veía, el país que uno decía, ¿no? Que Cuba es un país que hace las cosas bien, etcétera, etcétera. Una de las razones es la razón económica. Pero, por ejemplo, tú te das cuenta, en Cuba, por ejemplo, y en otros países, no tiene que ser Cuba, en otros países que han progresado en la cuestión de la educación, que el problema no es de infraestructura, porque Cuba tiene muchísimos problemas económicos y las infraestructuras en Cuba están destruidas. Sin embargo, Cuba es uno de los países que tiene una mejor educación del mundo entero. Entonces, es una cuestión humana. Y de un plan, tener un plan, porque es que si tú no tienes un plan, tú no vas a llegar a nada. Si tú no tienes metas, por ejemplo, el gobierno pasado duró 8 años ahí. ¿Cuáles fueron las metas del gobierno en el sentido educativo? Hacer escuela, porque eso no pasó de ahí. Entonces, si tú tienes un plan y tú dices, bueno, mira, en 4 años nosotros vamos a llegar a tal sitio. Si nosotros no llegamos ahí, entonces vamos a revisar qué fue lo que pasó, por qué no llegamos a esa meta, qué es lo que hay que cambiar, etcétera, etcétera. Pero aquí no, o sea, aquí nosotros quedamos en el último lugar. Mira, yo te voy a decir una cosa, aquí se hizo, me lo dijo un amigo mío, un profesor de UTESA, que es director de uno de los departamentos de UTESA. Aquí se hacen cada cierto tiempo, no la prueba PISA, sino otra prueba que se hace para los estudiantes, sobre todo para los estudiantes universitarios y los estudiantes de bachillerato. Y los estudiantes dominicanos quedaron en las últimas 2 pruebas, quedaron en el último lugar. Y en la última prueba, por lo menos en el momento que yo hablé con él, no sé si han hecho otra, los estudiantes dominicanos quedaron en el último lugar, tan lejos quedaron, que hicieron un último lugar especial para los estudiantes dominicanos, porque nunca había habido unos estudiantes que hayan quedado tan mal como los dominicanos. El Centro Médico Cibao UTESA sigue comprometido con la calidad, invirtiendo en infraestructura, tecnología y capacitación del personal para brindar a un número mayor de ciudadanos mejores y más servicios de salud. Nuestro laboratorio clínico, además de sus servicios habituales, ya está brindando las pruebas rápidas y próximamente estará realizando las pruebas de PCR, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Centro Médico Cibao UTESA, tecnología y capacidad humana al servicio de la salud. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor.
El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Amigos televidentes, muchas gracias por quedarse ahí de nuevo con nosotros. Nosotros queremos recomendarles dos libros. Nos hicieron llegar este libro, que es un libro de poemas que se llama Nexo Cosmogónico, que es de Rafael Fernández, un poeta que también es bibliotecario. Usted lo puede encontrar ahí al poeta y también al libro en la Alianza Cibaeña cuando usted vaya allá, aquí en la ciudad de Santiago. Y él nos hizo llegar ese libro, Nexo Cosmogónico, de Rafael Fernández, lo cual agradecemos y a ustedes les recomendamos que lean ese libro. Y también queremos recomendarles este libro de Peter Hanke, La Noche del Morava. Es un libro de Peter Hanke, un escritor que escribe en alemán, aunque él es originario de los Balcanes, pero él escribe en alemán, o sea que él está inscrito en la literatura alemana. Peter Hanke fue ganador del Premio Nobel de Literatura. Y realmente, miren, yo he leído dos novelas de Peter Hanke, aunque yo les recomiendo este libro que está a la venta en la librería Cuesta. Aunque ese libro yo se lo recomiendo a ustedes. Yo he leído dos novelas de Peter Hanke y Peter Hanke no es que a mí me gusta mucho como escritor, no es de mis escritores favoritos debido a la forma que él tiene de contar las cosas, de narrar. No sé si es que tal vez la traducción del alemán al español le hace daño, pero realmente esa forma que él tiene de narrar no es de mi predilección. Y yo le voy a decir algo, o sea, Peter Hanke, que es Premio Nobel de Literatura, realmente yo no creo que Peter Hanke sea un escritor para ser Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura lo que ha demostrado es lo que todo el mundo sabe que es un premio europeo, que es un premio que premia escritores europeos y en segundo lugar escritores de Estados Unidos. La mayoría de los ganadores del Premio Nobel de Literatura son escritores o norteamericanos o europeos, sobre todo europeos. Y, por ejemplo, en estos 10 años, en la última década, la mayoría de los escritores premiados son escritores del idioma inglés y en segundo lugar del idioma francés, me parece. Ahora se premió un escritor en alemán, etcétera, etcétera, pero es un premio europeo. La mayoría de los ganadores son escritores europeos. Los escritores africanos, por ejemplo, que lo han ganado, la mayoría escriben en inglés. Hay un escritor que me parece que es Naguib Mahfouz, que es egipcio y que no escribe en inglés, y que ha sido el único escritor africano que ha ganado, que no escribe en inglés. Los escritores africanos que han ganado el premio Nobel son sudafricanos blancos que escriben en inglés, y hay un escritor africano que escribe en inglés, que es Soyinka, que es negro, y que ha sido el único escritor negro africano que ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Lo mismo puede decirse de los escritores latinoamericanos. Latinoamérica ha dado una gran cantidad de grandes escritores, sin embargo, tiene 5 premios Nobel de Literatura, 2 chilenos, un mexicano, un guatemalteco, 6, un peruano y un colombiano, que son los ganadores del Premio Nobel de Literatura. Una región
que ha dado tantos grandes y grandes y grandes premios Nobel de Literatura. Uno no se explica, por ejemplo, cómo es posible que Jorge Luis Borges no haya sido premio Nobel de Literatura, o Juan Carlos Onetti, o brasileños, por ejemplo. No ha habido ningún escritor brasileño premio Nobel de Literatura. ¿Cuántos escritores brasileños no son muchísimo mejores que Peter Handke? Entonces, eso uno no lo entiende. Hay escritores vivos todavía hoy día que merecen el premio Nobel mucho más que Peter Handke, sin denostar a Peter Handke. O sea, Peter Handke no es un gran escritor. Peter Handke es un buen escritor. No es que sea un mal escritor, es un buen escritor. Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en Milan Kundera, o cuando uno piensa en Philip Roth, que lo dejaron morir y no le dieron el premio Nobel, que uno piensa en Amos Oz, que es un escritor israelí, que también lo dejaron morir y no le dieron el premio Nobel, o Paul Auster, que es norteamericano y que no le van a dar el premio Nobel de literatura, que está vivo. Y cuando uno piensa en una cantidad de escritores, escritores que no son necesariamente europeos, escritores latinoamericanos, cuando uno piensa, por ejemplo, en una mujer como Clarice Lispector, que nunca se pensó ni siquiera en ella para el premio Nobel, o en Jorge Amado, o en Joao Guimarães Rosa, o en esa cantidad de escritores brasileños extraordinarios, uno se pregunta cuáles son las pautas que se siguen para entregar ese premio, pero es un premio que lo entrega a un país, que lo entrega a una fundación y que, bueno, ellos decidieron entregárselo a Peter Handke, que dicho sea de paso, ha habido una controversia con él, porque se ha dicho que él ha defendido al dictador Milosevic, que realizó varias matanzas en los Balcanes, varias masacres, y se ha dicho que lo ha defendido. Él ha dicho que no, que incluso Salman Rushdie y una cantidad de escritores lo han acusado. Él ha dicho que no, que ha habido una confusión, que él nunca ha dicho que él defiende eso, etcétera, etcétera. Sino que él lo que quería era una Yugoslavia unida, que lamentablemente se separó en una cantidad de países. Pero de todas maneras, si usted quiere saber si lo que yo estoy diciendo es cierto o no, lea a Peter Handke, léase esa novela que se llama La noche del Morava, que usted la puede encontrar en la librería Cuesta. Este es un anuncio gratuito que le hacemos para que vaya a la librería, compre libros y lea libros. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la semana que viene en su programa Ciudad Cultural.